Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Por la lluvia, por las nubes y por cada prueba me sostienes. Y en las altas y en las bajas y en las tormentas me aguantas, oh Dios, no me dejarás. Y yo nunca temeré, pues Dios es mi mañana y yo esperanza, mi Dios, un camino harás. Mi roca, mi escudo, mi ayuda, mi fuerza, esperanza, mi Dios, un camino harás. Mi roca, mi escudo, mi ayuda, mi fuerza, esperanza, mi Dios, un camino harás. Mi roca, mi escudo, mi ayuda, mi fuerza, esperanza, mi Dios, un camino harás. Mi roca, mi escudo, mi ayuda, mi fuerza, esperanza, mi Dios, un camino harás. Mi roca,
Y ya nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y versículo 11, donde dice: «Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén». Continuamos aquí con la defensa de Pablo, que van desde los versículos 10 al versículo 21 de este capítulo 24. Y notamos que Pablo indica al gobernador que lo que iba a decir en su defensa podía fácilmente ser comprobado por él. Para eso da datos concretos y también fechas precisas que permitirían la verificación de lo que iba a decir. Sigue diciendo este versículo: «No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén». El tiempo de estancia en Jerusalén había sido breve. No había más de 12 días que había salido para adorar. La verdad de esta declaración podía ser acreditada ante el gobernador. Estos 12 días, mencionados aquí por Pablo, eran los que iban desde su llegada a Jerusalén hasta la llegada a Cesarea. Los 5 días que había pasado desde que fue traído al gobernador no están en este capítulo. Durante ese tiempo, apenas tendría ocasión de causar disturbios, teniendo en cuenta que en los 3 últimos, antes de ser traído por las fuerzas romanas hasta Cesarea, lo había pasado como prisionero en la fortaleza en Jerusalén. En cierta medida, Pablo está comprometiendo al gobernador Félix, y ahora, precisamente Félix era el juez de este caso, para que se involucrase y verificase la verdad de lo que el acusado manifestaba. Delante de él estaban también los judíos que habían venido a acusarle, de modo que bien podían ser preguntados sobre los días en que había estado en Jerusalén. Por otro lado, Félix, conocedor de la religión judía y también de sus festividades nacionales, sabía que las fechas dadas por Pablo tenían toda luces de veracidad. Las palabras de Pablo tenían que ser verdad, porque él sabía que el tribuno Licias estaba en contacto con el gobernador y podía acusarle de mentir si no fuese del modo que él manifestaba. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: «Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad». Los judíos no podían acusarle de provocar ningún incidente social. Era perfectamente comprobable por el gobernador que durante el tiempo de su estancia en Jerusalén no se había producido ningún altercado ni situación violenta con nadie en Jerusalén. Por tanto, nadie podía demostrar que le habían encontrado disputando con alguno. Tampoco podían probarle que estuviese amotinando a la multitud. Con esto refuta los cargos de alborotador que le habían imputado en los versículos 12 y 13 que veremos. Con brevedad y también con concisión, pone delante del gobernador un hecho que puede ser probado fácilmente, que durante el tiempo que él estuvo en Jerusalén, nadie podía demostrar que se hubiese encontrado disputando con alguna persona, y mucho menos que hubiera reunido un gentío para provocar una asamblea alborotadora, ni en el recinto del templo, ni en las sinagogas, ni en algún otro lugar de la ciudad, ya que
siguiendo el consejo de Jacobo y los ancianos de la iglesia en Jerusalén, se había mantenido alejado de las gentes y solo pudo ser visto en el templo cuando acompañaba a los 4 nazareos y él mismo se purificaba con ellos. Tan solo había subido a Jerusalén con el único propósito de adorar. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: «Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan». Las acusaciones que habían formulado contra Pablo no podían ser comprobadas en modo alguno. Eran, por tanto, simples calumnias y acusaciones infundadas y difamatorias. Los acusadores podían presentar cargos contra él, pero el problema que tenían era la imposibilidad de probarlo. Indudablemente, la defensa de Pablo es un desafío a los acusadores para que probasen sus acusaciones delante del gobernador Félix. No solo debían de ser probadas ante la ley romana, sino que, como judíos que pretendían que el poder judicial romano respaldase sus acusaciones en relación con su propia ley, tenían el mismo problema, ya que la ley demandaba que toda acusación, sobre todo si además iba acompañada de una sentencia a muerte, debía ser probada por testimonio sin contradicción, al menos de 2 o 3 testigos, como nos dice en Deuteronomios capítulo 17 versículo 6 y también capítulo 19 y versículo 15. Pablo había presentado la defensa contra la primera acusación de formular disturbios, que era un delito político penado por la ley romana. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: «Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas». La argumentación en defensa de la segunda acusación formulada por los judíos ante el gobernador la inicia mediante una confesión personal. Había sido acusado de cabecilla de una secta, la de los nazareos. Él es culpable de esto por haber seguido el camino, término para referirse al cristianismo. Efectivamente, Pablo era un seguidor de Cristo. Esta acusación no tenía que ver con aspectos políticos o sociales, sino que era un asunto religioso, un conflicto entre Pablo y los judíos según las leyes que dirigían el sistema. Pablo admite que sigue de todo corazón el camino o forma de vida que los judíos llamaban secta, término semejante al usado para referirse a las fracciones religiosas de los fariseos, como podemos ver que se le llama secta de fariseos en Hechos capítulo 15 versículo 5 y también el capítulo 26 y versículo 5. Y de igual modo se le llama también secta a los saduceos en Hechos capítulo 5 y versículo 17. Sin embargo, Pablo no admite que ese camino sea una escisión o separación del judaísmo, sino todo lo contrario, ya que desde esta posición seguía sirviendo, como él ha dicho, al Dios patrio, o como se suele traducir, al Dios de nuestros padres. No se trataba, por tanto, de algo novedoso, ya que servía en ese camino al Dios de los padres de la nación. De manera que nadie podía acusarlo de practicar y extender una religión nueva que no estaba autorizada por el Imperio Romano. La fe cristiana
aceptaba las mismas verdades que los judíos desde los tiempos de los padres de la nación. Es necesario también entender que Pablo admite sin reserva alguna ante Félix que él era cristiano y seguidor del camino. En la confesión ante el gobernador procura que éste entienda que los seguidores del camino proceden de una religión autorizada por los romanos, lo mismo que lo era también autorizada por el judaísmo. Por tanto, todos los cristianos de origen judío habían sido antes celosos del sistema religioso de la nación y estuvieron involucrados en las prácticas religiosas propias del pueblo de Israel. Y en los primeros años del cristianismo, los cristianos se llamaban los hombres y las mujeres del camino, e incluso entre los creyentes se proclamaban como seguidores del camino, como podemos ver aquí en este libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 2, capítulo 19, versículo 9 y versículo 23, también el capítulo 22, versículo 4, y el capítulo 24, versículo 14 y versículo 22. En pasajes de los escritos apostólicos y del primer siglo, se solía decir que seguían el camino del Señor, como así nos muestra en Hechos capítulo 18 y versículo 25, llamando instintivamente a este camino el camino de Dios. Mientras los cristianos consideraban así al camino, los judíos, especialmente los líderes religiosos, le llamaban en cambio secta. Para los primeros era un estilo nuevo de vida, pero para los segundos una división dentro de la verdadera religión. Dice la última parte de este versículo: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. La principal evidencia de la verdad ante esta confesión consistía en el hecho de la obediencia a la verdad o a la fe de que los judíos creían. Él, Pablo, aceptaba como principio de la fe las mismas verdades que el pueblo de Israel había aceptado antes y aceptaba entonces. Creía en todo lo que los profetas habían escrito, por tanto, no podía ser acusado de nuevas enseñanzas para las que no tenían la autorización de Roma. En lugar de apartarse de las ceremonias judías, creía plenamente en cuanto estaba revelado en las Escrituras. Al no haberse apartado de la base de la fe de los judíos, cuya religión estaba autorizada por los romanos, no se le podía de ninguna manera acusar de una actividad religiosa ilícita que violase la ley romana. La defensa, en una forma tan simple, inutilizaba la acusación tal como había sido formulada en contra de él. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La esperanza en la resurrección de los muertos es común para Pablo y los judíos, especialmente para los fariseos, aunque los saduceos la negasen, de modo que estas verdades eran compartidas por quienes habían venido a acusarle, porque creían en todo el contenido de las Escrituras y creían en la resurrección de justos y de injustos conforme a los profetas, ya que en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. De este modo, cuando Pablo habla de esperanza, se está refiriendo a la doctrina de la resurrección de los muertos. Esta declaración de Pablo había supuesto una división violenta entre los fariseos y los saduceos en el Sanedrín en Jerusalén, pero nótese que ahora guardan silencio y tal vez compostura ante el gobernador Félix. Nótese también que la doble resurrección de justos e injustos forma parte de las enseñanzas de Pablo en sus epístolas, tal y como podemos ver en 1 Corintios capítulo 15 y los versículos del 23 al 26, y también en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 16 y 17. Esta es también la misma enseñanza del Señor Jesús, en la que se refirió a la resurrección tanto de los que habían hecho lo bueno como de los que han hecho lo malo, tal y como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 15 y los versículos del 28 al 30. La certeza de la resurrección formaba parte de la fe cristiana, enseñada por los apóstoles, a la que se refería no solo en los escritos, sino en las predicaciones públicas, como da testimonio Lucas en este libro de Hechos de los Apóstoles. No menos de 10 versículos están hablando precisamente de esto, de la resurrección. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: «Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres». La conciencia de Pablo concordaba con su profesión de fe. Él creía en la resurrección de justos e injustos para comparecer delante de Dios. Por tanto, su vida debía desarrollarse en un ambiente de justicia, esto es, con una conciencia sin ofensa delante de Dios. De manera que la ocupación de Pablo en esta área consistía en mantener una conciencia libre de pecado, esto es, que no le redarguya, sabiendo además que Dios conoce en profundidad las intenciones que motiva y mueven las acciones de cada persona. La conciencia honesta de Pablo lo era tanto delante de Dios como también lo era delante de los hombres. No es posible, por otro lado, entender la gloria de Dios por el testimonio de una vida que no vaya acompañada de la alabanza de los hombres, al ver las buenas obras del creyente. En Mateo, capítulo 5 y versículo 16, dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Es el Evangelio silencioso, que se expresa con acciones y no con palabras. La vida en luz del creyente no alumbra para que el mundo vea al creyente y lo alabe a él por sus buenas acciones, sino que sea un elemento para glorificar a Dios. Las buenas obras son evidencia visible de la fe salvadora. Es cierto que el creyente no se salva por obras, pero se salva para obras. De modo que la fe que no obra, es decir, que no opera en una manifestación de vida transformadora, no es verdadera fe, sino que es una mera credulidad, como así nos dice la carta de Santiago capítulo 2, versículo 17 y versículo 26. Es bueno también darse cuenta que las buenas obras no se hacen para ser santo, sino que se hacen porque ya se es santo. Es decir, no se hacen para santificación, sino como expresión visible de ella.
No es suficiente que los hombres oigan el Evangelio predicado por los creyentes con buenas y bonitas palabras, ya que es preciso que lo vean expresado en las buenas obras de quienes predican este Evangelio. Las buenas obras no son el resultado del esfuerzo personal del cristiano, sino el estilo propio de la vida de quien ha sido salvo. Es un obrar en consecuencia con la voluntad de Dios, que determinó de antemano el buen obrar para el creyente ande en él. En Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es necesario entender bien que Dios no estableció esas obras para que el creyente las practique, sino para que ande en ellas, es decir, para que el buen obrar, el pasar haciendo bienes, sea el modo natural de su vida diario. Este buen obrar conforme a la voluntad de Dios fue manifestado en Cristo Jesús, como nos dice en este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 38, que Él anduvo haciendo bienes. Por tanto, solo es posible vivir en la dimensión que Dios demanda en la medida que se viva a Cristo, y esto depende de la entrega y también de la sujeción y dirección y control del Espíritu Santo de Dios, como nos dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 16. De manera que las buenas obras no son el resultado del esfuerzo religioso, sino el estilo de vida de la persona que es salva, operado en su intimidad por el poder de Dios. Filipenses 2, versículo 12 y versículo 13. Pablo, con su forma de vida, mantiene su conciencia honesta, y lo hace tanto delante de Dios como también delante de los hombres. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Pablo había estado alejado de Jerusalén por algunos años. La idea que se expresa en el texto griego es la de una larga ausencia. La última visita a la ciudad, según Hechos de los Apóstoles, se remonta al final de su segundo viaje misionero, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y versículo 22. De modo que no había menos de 5 años entre aquella y esta visita. Antes había visitado la ciudad con motivo del concilio de la Iglesia en Jerusalén, para la consulta sobre las demandas judaizantes y las iglesias gentiles, que se remontaría a 10 años, como así lo manifiesta en Hechos capítulo 15 y versículo 4. La realidad es que el apóstol no acudía habitualmente a la fiesta de los judíos. Sigue diciendo este versículo: vine a hacer limosnas a mi nación. La razón de su presencia en Jerusalén no era la de amotinar a la gente, ni la de atentar contra las leyes, fuesen romanas o fuesen judías, sino para practicar un acto de piedad contra el que no había acusación posible, como era el de hacer limosnas. Se estaba refiriendo aquí Pablo al ministerio de las ofrendas de las iglesias del mundo gentil para los santos de Jerusalén. Los judíos estaban acusando de sedicioso contra Roma y de sectario en contra de las leyes de la nación, cuando en realidad es que había venido para ayudar con las limosnas a la nación. No es posible determinar la razón de Lucas al no referirse a la colecta de los gentiles para los pobres
de Judea, más que de una forma general. Pero es posible que los acontecimientos que envuelven todo este asunto le hubiesen recomendado pasar de largo sin mencionarla directamente. Pablo declara de Félix que su intención en la visita a Jerusalén era consecuencia de cumplir el mandato bíblico de acordarse de los pobres. En la entrevista que había tenido con Santiago, Pedro y Juan en la primera visita a Jerusalén, y relata en el libro, ellos le habían extendido la diestra en comunión, pidiéndole que no se olvidase de los pobres. En el cumplimiento del compromiso adquirido, había promovido una colecta entre las iglesias de los gentiles que había traído en compañía de otros hermanos. El testimonio de esta actividad de amor piadoso hacia los hermanos necesitados se aprecia en las epístolas. No podía ser, de manera alguna, acusado de hacer el mal. Por tanto, la acusación hecha contra él no tenía razón y tampoco consistencia alguna. Dice la última parte de este versículo, y presentar ofrendas. Además había venido a Jerusalén para presentar ofrendas. Junto con el acto piadoso de las limosnas, el segundo motivo había sido el de adorar a Dios. Ambas cosas van siempre unidas entre sí, ya que el primer gran mandamiento es amar a Dios y el segundo, en importancia, es amar al prójimo. Así lo había recordado el Señor Jesús al escriba, como se puede apreciar en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Las dos cosas son un acto de adoración a Dios, ya que, al dar limosnas a los pobres, estaba dedicándose al necesitado, que es un acto de seguimiento a Jesús, que se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos en su pobreza, como nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. La presentación de las ofrendas tiene también un carácter personal en el cumplimiento de algún voto que tuviera, como había ocurrido anteriormente, y podemos comprobar en Hechos capítulo 18 y versículo 18. En esta ocasión ofreció ofrendas también al correr con los gastos de la purificación de los nazareos, Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y los versículos 26 al 27. Y voy concluyendo ya con esto. El apóstol Pablo servía a Dios. Y nótese cómo lo hacía. En primer lugar, vemos que lo hacía con fe en la palabra de Dios. Cuando dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo no estaba siguiendo una nueva religión o una nueva creencia, sino lo que habían creído los hombres que hablaron inspirados por Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, estaba diciendo que no pertenecía a ninguna secta, sino a la corriente histórica de la Biblia. Si queremos que nuestro servicio a Dios tenga calidad, nunca debemos apartarnos de las cosas que se han escrito en la Biblia, porque sin profundidad bíblica no puede haber calidad en el servicio a Dios. En segundo lugar, hallamos que Él manifestaba con esperanza de resurrección de justos e injustos. Si no creemos en la resurrección, todo nuestro servicio a Dios es inútil. Pablo fue más terminante cuando escribió a los Corintios diciéndole: si no hay resurrección,
vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. En tercer lugar, hallamos que Pablo dijo, con limpia conciencia o con total transparencia y honestidad. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Estos tres elementos dan calidad a todo lo que hacemos para Dios y a favor de todos los hombres. Estimado y estimada oyente, solamente la Biblia, que son un conjunto de 66 libros, fueron inspirados por Dios. Todas aquellas religiones y sectas que quitan cosas de la Biblia y añaden lo que ellos quieren a la Biblia, ahora podrán engañar a las personas de buena fe, que creen en lo que ellos dicen. Pero tarde o temprano, si estas mismas personas realmente buscan a Dios, Él, Dios, a través de su Espíritu Santo, les guiará a toda la verdad. Amigo y amiga oyente, creer en la palabra de Dios no es algo ilusorio, sino que es una realidad cotidiana con la comunión íntima con Dios a través de su Espíritu Santo. Es por eso que cada cristiano y cada cristiana, cuando permite ser hacedor de la palabra de Dios, Dios obra en sus vidas. Por esta razón, estimado y estimada oyente, si tú aún todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, pues yo te animo a que ahora tú puedas hacerlo, y lo hagas a través de una oración de fe, creyendo lo que has oído y también lo que va a decir en oración. Por eso, te animo a que ores conmigo si nunca antes lo has hecho para recibir a Cristo en tu corazón por fe, y su Espíritu te guiará a toda la verdad, es decir, a la palabra de Dios, para que por ella puedas ser edificado, nutrido y también puedas crecer espiritualmente. Ora conmigo ahí a donde estás y repite esta oración. Señor Jesús, hasta ahora he creído la mayoría de veces lo que los hombres me han dicho, pero realmente no lo he buscado en tu palabra. Me he dejado guiar por los hombres. Pero yo deseo que seas tú, a través de tu palabra, la Biblia, que me muestres toda la verdad. Yo te busco de corazón. Por ello, te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Alabe al Señor por un momento. Estos compases son para que usted alabe. Estos compases son para que usted adore.
amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, si tú eres mi amado. Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer? ¡Ay! Que tú ya no tengas. ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, oh, si tú eres mi amado, ¿qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Solo puedo entregar mi vida como ofrenda. Levante sus manos, ofrézcala delante del Señor. Ofrece tu vida, ofrécela.